De entrada, me gustaría compartir con vosotros algunas razones por las cuales, para mí, hablar en público es un placer, ¿vale? La primera de todos es, nosotros os hemos convocado para que vinierais aquí a ver esta conferencia, y entonces ha ocurrido una cosa que para mí es fantástica, y es, ni más ni menos, que habéis venido. Podíais no haber venido, y sin embargo, os hemos convocado y aquí estáis. Eso de entrada para mí es un enorme placer. También hablar en público para mí es un placer porque cuando empezamos a hablar nos conectamos todos con el hilo conductor y entonces se genera como una conexión muy interesante. A mí me recuerda mucho a cuando en la orquesta los músicos se conectan a la partitura y empiezan a tocar, todos conectados al hilo conductor que es la partitura, ¿no? Pues a mí me recuerda mucho cuando nos reunimos en ocasiones como estas para hablar, en una situación como esta donde tenemos una conexión muy especial a través del hilo conductor de la conferencia, y esa conexión especial a mí me genera una satisfacción, para mí es un placer, ¿no? Pero además, para mí también es un placer porque cuando se genera esta conexión así especial, donde estamos todos ahí conectados a la historia, es como si ahí fuera, de golpe porrazo ahí fuera, como si el tiempo se detuviera, ¿no? Entonces, cuando haces una conferencia, cuando hablas en público, hay una sensación como de no tiempo, que para mí es súper placentera, a mí me gusta muchísimo, y por eso es un placer. Pero además, también es un placer, porque si yo en algún momento en la conferencia siento que desfallezco o que necesito un poco de apoyo, entonces sé que puedo contar con vosotros, y por ejemplo, si os pido, por favor, hacedme un aplauso muy grande para animarme, por ejemplo, si os lo pido, por ejemplo... O sea, es un placer, un auténtico placer, ya lo veis. Entonces, sin embargo, para muchísima gente, para la mayor parte de la gente en realidad, hablar en público muchas veces no es un placer, más bien es un suplicio. Ayudadme si queréis, hacemos una pequeña encuesta aquí con la ayuda de todos vosotros, levantad la mano, todos aquellos de vosotros a quienes os preocupa poneros nerviosos cuando tenéis que hablar en público. Por favor, levantad la mano, sin vergüenza. Sale un 90%, prácticamente todos, ¿no? Esta es la razón por la cual hoy hacemos esta conferencia. Para empezar, una idea muy importante, una de estas ideas fuerzas que os quiero comentar hoy, que son ideas pensadas para ayudaros a cambiar la perspectiva sobre por qué presentamos y qué significa realmente presentar y hablar en público. Una primera idea fuerza es la siguiente. ¿Verdad que todos, esto os va a sonar un poco raro, ¿no? Pero es que necesito romper un tabú de entrada. ¿Verdad que todos, absolutamente todos, del más poderoso al más humilde, no hay ni uno que se escape de hacer caca? Todos y cada uno de nosotros hacemos caca, ¿estamos de acuerdo? Lo que pasa es que no nos gusta que la gente piense en nosotros como alguien, un ser que hace caca. Y entonces toda la sociedad está montada para evitar que la gente piense en nosotros como alguien que hace caca. Parecería, si tú vives un día normal de tu vida, que nadie hace caca, solo tú, ¿no? Porque está todo montado así. Entonces, el primer mensaje, la primera idea fuerza, que es una idea que es un gran consuelo para mucha gente cuando se la explico, es que igual que todo el mundo, del más poderoso al más humilde, hace caca, igual que eso ocurre con todo el mundo, también todo el mundo, cuando se trata de hacer una presentación, de hablar en público, todo el mundo se pone nervioso. No se escapa nadie, ¿vale? Otra cosa es que todos hacemos lo que podemos para que no se nos note, pero todo el mundo, desde el más poderoso al más humilde, se pone nervioso cuando se trata de hablar en público. Es una cosa natural. Es decir, no eres tú, no es un problema que tú tienes, es súper natural, ¿vale? Nos pasa absolutamente a todos. Le pasa a la gente súper profesional, le pasa a la gente no tan profesional, le pasa a los artistas, me pasa a mí, que me paso el día haciendo conferencias. Yo me pongo nervioso presentando. Yo ahora tengo nervios. Ahora mismo tengo nervios, tengo un hormigueo en la tripita, ¿vale? Y estos nervios, ¿qué son? Pues que lo quiero hacer bien, quiero traer algo que os sea útil, que os sea de utilidad, que cuando salgáis de aquí digáis, bueno, he aprendido algo. Entonces esa intención de hacerlo bien, pues a mí me pone un poco nervioso, ¿no? Pero os tengo que decir una cosa, y ese es el kit de la cuestión, que es lo importante. A mí no me importa. A mí no me importa ponerme nervioso. Me da igual si me pongo nervioso que si no me pongo nervioso. Me da igual si os dais cuenta de que me pongo nervioso que si no os dais cuenta de que me pongo nervioso. Me da igual compartir con vosotros si estoy nervioso como no compartirlo, me da absolutamente igual. Y eso veréis que es una cosa muy, muy importante, es uno de los puntos alrededor de los cuales va a girar la presentación, que nos va a ayudar a cambiar un poco la perspectiva. Porque ahora os voy a explicar cómo hacemos para ponernos muy, muy, muy nerviosos, ¿vale? Y veréis
que es clave precisamente que no nos importe demasiado ponernos nerviosos. Entonces os voy a explicar una estrategia fantástica que seguimos para ponernos nerviosos. Normalmente cuando tú sabes que tienes que hablar en público, pues un día de golpe porrazo te acuerdas, empiezas a pensar en ello, y tal cual empiezas a pensar en ello, pues ¿qué ocurre? Que empiezas a preocuparte. Entonces este es el paso número 1 para ponerse nervioso. Tú empiezas a preocuparte, empiezas a pensar, madre mía, me voy a poner nervioso, madre mía, lo voy a hacer bien, ay, me quedaré en blanco, ay, se me olvidará, ay, voy a hacer el ridículo. Empiezas a pensar y a preocuparte. En el mismo momento, en el momento exacto que empieza esa preocupación, en el mismo momento en que empiezas a pensar en esas cosas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre? Te pones nervioso. Y entonces, en cuanto empiezas a sentirte nervioso, dices, ¿ves? ¿Ves cómo me iba a poner nervioso? Y empiezas a preocuparte todavía más. Y entonces sigues preocupándote más y te pones más nervioso. Y cuanto más nervioso te pones, más te preocupas. Y cuanto más te preocupas, y es un ciclo perfecto, y es la estrategia mental perfecta para el que quiera ponerse nervioso, haces esto y vamos, te pones como una moto. O sea, un aplauso por esta estrategia perfecta que todos hacemos. Por favor, un aplauso por fantástica estrategia, maravillosa. Maravillosa estrategia. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trabajar sobre esto y vamos a ver cómo nos cargamos un poco este círculo vicioso, ¿no? Para hacerlo, es importante primero darnos cuenta por qué nos preocupamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar cuando estamos presentando? Por ejemplo, Xavi, cuando pensamos en hablar en público y nos preocupamos, ¿por qué nos preocupamos? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Pues entiendo que quieres hacerlo bien y te puedes quedar en blanco. Quedarte en blanco es una preocupación, eso podría ser lo peor que nos podría pasar. ¿Pero eso es lo peor que nos puede pasar hablando en público? No llegar a comunicar lo que quieres. No llegar a comunicar lo que quieres, ¿eso es lo peor que nos puede pasar hablando en público? Equivocarte. Equivocarte, ¿eso es lo peor que nos puede pasar hablando en público? Desmayarte. Desmayarte. Podría ser. Podríamos desmayarnos, es poco realista, no es muy realista, es poco realista, digamos que el porcentaje de gente que... Pero podría llegar a ser que tuviéramos un desmayo por la intensidad, los nervios, que la gente se te vaya, también. ¿Eso es lo peor que te puede llegar a pasar? Tartamudear mucho rato, ¿eso es lo peor? ¿Eso es lo peor? Vamos a hacer una cosa, vamos a ver. ¿Cuántos de aquí conducís coche o moto? Levantad la mano, por favor. Vale, muy bien. ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando tú sales a la calle y vas a conducir en coche? Que te mueras. Incluso podrías llegar a matar a alguien. ¿Y cómo es que cuando yo voy a presentar, cuando yo voy a hablar en público, lo peor que me puede pasar es cualquier chorrada de estas que hemos dicho, y me pongo nervioso, y sin embargo, cuando yo salgo a conducir, lo peor que me puede pasar es que tenga un accidente, me muera y mate a gente? ¿Cómo es eso? Es un poco raro, ¿no? Entonces os voy a explicar un poco qué es lo que ocurre, qué hacemos diferente en una ocasión y qué hacemos diferente en la otra. Imaginaros que yo cojo el coche, salgo a conducir, me meto en la autopista y mientras estoy conduciendo empiezo a pensar, mira que si hoy es mi último día, mira que si esa curva la cojo mal, porque claro, podría olvidárseme cómo conducir. No sería la primera vez que confundo el acelerador con el freno, o que giro a la izquierda cuando es la derecha, y si mato a alguien, y si, no sé, atropello a alguien, yo qué sé, a niños, y si me estrello contra una gasolinera y exploto una ciudad entera, y sí, y entonces ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar si mi mente empieza a ocuparse en esa dirección? ¿Qué me va a pasar? Que voy a perder el control. Y ese es el quid de la cuestión. El problema no es estar nervioso o no estar nervioso. Todos nos ponemos nerviosos, todos nos vamos a poner nerviosos. Ponerse nervioso no es malo. Seguramente las situaciones más intensas y más bonitas de vuestra vida habéis estado nerviosos. La primera cita, el primer beso, había unos nervios ahí sin los cuales la calidad de esa situación hubiese sido inferior. He visto a gente presentando que se ponía muy nerviosa, se ponía para mí deliciosamente nerviosa, de manera que estábamos todos súper enganchados ahí e incluso empatizábamos con esa emoción y han hecho presentaciones fantásticas. Y he visto a gente que estaba súper tranquila haciendo una presentación y ha sido un auténtico rollo. La cuestión no es estar nervioso, ¿no? Todos nos vamos a poner nerviosos y hay que aprender a disfrutar de los nervios. La cuestión es mantener el control. Lo importante es cómo hacemos para que en esta interacción que vamos a tener con el grupo seamos capaces de mantener el control para que ocurra exactamente lo que queremos que ocurra. Lo que vamos a ver ahora son herramientas e ideas que os van a ayudar a
gestionar ese control, a generar ese control desde vosotros mismos, y vais a ver que pasa una cosa muy curiosa, que es que en la medida que tú vas tomando el control, cuanto más control tomas, más tranquilo te vas quedando. Es una cosa curiosa. Control y nervios son un poco incompatibles. Es la razón por la cual muchas veces, por ejemplo, cuando vamos a hablar en público, al principio estamos muy nerviosos, pero luego poco a poco nos vamos tranquilizando, ¿verdad? Es porque sentimos que todo está bajo control, que no, que aquel monstruo que me había imaginado, que no, que son personas y que, ¿lo veis? Entonces vamos a hablar todo el rato sobre cómo hacer esto, cómo vamos a hacer para mantener el control mientras presentamos. Para ello, vamos a partir de nuestra amiga la preocupación, no tan amiga, y entonces esta preocupación lo que vamos a hacer es que la vamos a partir por la mitad en dos cosas. Una de las dos cosas la vamos a hacer antes de presentar, la otra cosa la vamos a hacer durante la presentación. ¿Y cuáles son estas dos cosas? Pues la preocupación la vamos a romper en dos, y por un lado tendremos preparación, y por el otro lado tendremos ocupación. Lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar muy bien nuestra preparación de lo que vamos a hacer, de manera que cuando lleguemos allí tengamos muchísimas herramientas para funcionar bien mientras hablamos en público, y por otro lado vamos a ver dónde ocupamos nuestra mente en el proceso que nosotros seguimos cuando presentamos, de manera que tengamos ese control sobre la interacción, ¿vale? Entonces recordad, preparación por un lado, más ocupación correcta de la mente por otro, nos va a dar el control. ¿De acuerdo? Preocupación nos lleva a nervios, preparación más ocupación nos lleva al control. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a meter en la primera pata, que es la preparación. ¿Cómo nos preparamos para hablar en público? De entrada, deciros que a mi consulta viene mucha gente a la que ayudo a preparar presentaciones, ¿vale? La mayor parte de la gente que se pone nerviosa, o sea, casi todo el mundo, cuando hace presentaciones, la mayor parte de la gente tiene razón en ponerse nerviosa, porque muchas veces, la mayoría de las veces, no vamos suficientemente preparados, o sea, van nerviosos con razón, o sea, esos nervios hay que tenerlos, si no estás preparado, mejor que te pongas un poco nervioso. Entonces, una de las principales cosas que trabajamos es hasta qué grado yo necesito prepararme tanto el contenido de la presentación como la manera en la que yo voy a exponer la presentación. Entonces yo tengo un par de indicadores que os van a ayudar para tener claro si vais bien preparados o no a ese speech público o a esa presentación. El primer indicador es un indicador numérico, que dice que por cada minuto de presentación necesitáis 1 hora de preparación. Esto es un número que sale de mi práctica profesional. Os garantizo que es un mínimo. ¿Lo queréis hacer bien? ¿Realmente es importante ese reto? ¿Esa ocasión es muy importante? ¿Os está mirando un jefazo? 1 hora por minuto. Sé que esto es un poco desagradable, pero es la verdad, así es como es, ¿vale? Luego veremos en qué vamos a emplear esta hora por minuto. Luego hay otro indicador que no es tan numérico, pero que también es muy interesante, que es, tú te vas a preparar, vas a ensayar, repetir, hasta que tengas en el cuerpo esa sensación que dices, ¿sabes qué? Mira, hacer puñetas ya, que salga como sea, si les gusta bien, si no les gusta también. Cuando tienes esa sensación y por lo tanto has pasado del miedo a la ira, tu cuerpo te está diciendo que empiezas a estar preparado. Hasta que no hayáis dedicado ese tiempo, hasta que no tengáis esa sensación en el cuerpo, no estáis preparados y los nervios tienen razón de estar ahí, ¿vale? Muy importante, vamos a preparar tanto el contenido, es muy importante saber qué vamos a explicar, como también la puesta en escena. Es muy importante para el cerebro visualizar antes lo que vais a hacer, cómo lo vais a hacer, y a poder ser lo más parecido posible a lo que lo vais a hacer. O sea, ensayar, por ejemplo, es una cosa muy buena para el cerebro, porque el cerebro, si ha estado ahí, aunque sea mentalmente, para él ya ha estado ahí, y ese es un lugar ya conocido, y está mucho más tranquilo. Si él ya ha vivido todo ese proceso mentalmente de todo lo que vais a hacer, de entrada estará mucho más tranquilo. Por lo tanto, necesitamos preparar tanto contenido como puesta en escena. Por otro lado, también un consejo que os doy es que pongáis mucho foco en los 10 primeros minutos. Los 10 primeros minutos de una presentación, normalmente, o de un speech público, marcan cómo va a ser el resto del speech. Entonces es muy importante que arranquéis bien. Si arrancáis bien, si desde el principio os sentís con el control, veis cómo domináis la situación, incluso aunque empecéis nerviosos, eso no importa, pero sintís que sois capaces de tomar el control, entonces todo va a ir bien, todo va a fluir estupendamente. Un consejo importante, prepararse, y prepararse con intensidad está bien, pero sobre todo no cometáis el error de querer aprenderos de memoria lo que vais a decir. Aprenderse del loro lo que uno va a decir es la estrategia perfecta para quedarse en blanco.
Las personas que yo conozco que han tenido una experiencia de quedarse en blanco son personas que se habían aprendido de memoria exactamente al pie de la letra lo que querían decir. ¿Qué pasa? Que cuando tú te aprendes al pie de la letra lo que quieres decir, le estás enviando un mensaje a tu cerebro que es, o lo digo exacto, o está mal. Y entonces a tu cerebro solo le dejas una posibilidad. Si el cerebro, por lo que sea, se despista un poco, se pone muchísima tensión y ahí es cuando aparece el bloqueo. ¿Qué es lo que vamos entonces a hacer? No nos vamos a aprender de memoria lo que vamos a decir, lo que sí nos vamos a aprender de memoria es, en cada transparencia, ¿qué conceptos voy a explicar? Pues aquí explicaré el concepto de preparación, aquí explicaré el concepto de ocupación. Luego lo ensayaré en mi mente, pero cada vez que yo lo ensayo, es diferente. Lo ensayo como me apetece, y el día que voy a presentar, lo explico como me dé la gana. ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Y finalmente, un último consejo, muy importante. Muchas veces tenemos una misma presentación que repetimos muchas veces, o que la hicimos ayer, y entonces decidimos, bueno, pues ya estoy preparado. Nunca jamás hagáis eso. Siempre, 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 sin excepción, el día anterior a la presentación, ensayo, 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 repetición. Mis peores experiencias han sido precisamente cuando me he confiado. O sea, cuando he tenido una presentación que la he hecho muchas, muchas veces, y entonces llega un día que digo, a ver si eso me lo sé de memoria, me lo sé perfectamente, entonces he ido al día siguiente y ese día ha salido fatal, ¿vale? Entonces, de entrada, este primer bloque de ideas importantes, muchísima preparación, 1 hora por minuto, hasta que sientas que tu cuerpo te dice a hacer puñetas, si les gusta bien, si no también. Trabajamos bien los contenidos y la puesta en escena, con mucho foco en los 10 primeros minutos, porque esos 10 primeros minutos son clave para tomar el control de la situación. Nunca jamás aprendemos nada de memoria y, sin excepción, siempre, siempre nos preparamos, ¿vale? Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Se va entendiendo todo? ¿Sí? Vale, entonces vamos a entrar en el siguiente bloque, que es el bloque de la ocupación, donde vamos a ocupar nuestra mente cuando ya estamos presentando, ¿vale? Hay 3 sitios donde podemos poner el foco de nuestra mente cuando nosotros hablamos en público, ¿vale? Básicamente estos 3 sitios son uno mismo, o sea, tú, el otro sitio es el tema del que estamos hablando, y el otro sitio es el público con el que tú estás interactuando. Entonces, ¿dónde vamos a poner el foco y de qué manera? Entonces, os voy a explicar cómo lo vamos a hacer, y os lo voy a explicar con un pequeño ejemplo. Imaginaros que hoy yo os quisiera hacer una clase de dibujo y os digo, venga, hoy toca la clase de dibujar la cara de un león. Imaginaos también que no tenemos luz, ¿vale? Se apagan las luces, no tenemos luz. Estupendo. Imaginaos también que mi luz es este foco que tengo aquí, ¿vale? Entonces, ¿dónde voy a poner yo este foco? Si yo os quiero explicar, si yo os quiero enseñar a vosotros a dibujar ahí, en vuestra silla, a dibujar este dibujito del león. Imaginaos que vosotros lo tenéis que dibujar en un cuadernito. ¿Dónde pongo el foco? ¿Cómo os lo explico? ¿Poniendo el foco en mí? ¿Qué pasa si yo pongo el foco en mí? Para explicaros, voy a rugir. Si pongo el foco en mí, es súper difícil poder explicaros esto. Por lo tanto, está claro que mi foco no puede estar en mí. ¿Tengo que poner el foco aquí, en el león? Pues sí, está claro que si no pongo el foco en el león, vosotros no lo veis y por lo tanto no lo podéis dibujar. Pero sobre todo, ¿dónde necesito poner el foco? Sobre todo, necesito poner el foco allí donde estáis vosotros. Necesito iluminar para que vosotros, que sois los que realmente estáis haciendo el trabajo, parece que yo esté haciendo el trabajo, pero no es verdad. El trabajo real ocurre en vosotros, lo estáis haciendo vosotros. Yo necesito poner el foco sobre todo en vosotros para que vosotros podáis hacer el trabajo, ¿vale? Entonces la idea es, el foco nunca va en mí, el foco de vez en cuando va aquí para que podáis ver, y el foco va viniendo de vez en cuando, mucho rato, perdón, en vosotros, con mucho cuidado. No se trata tampoco de poneros un foco así, porque no, eso no es agradable, no es agradable. Yo voy a poner el foco en vosotros con mucho cariño, con mucho respeto, pero nunca jamás lo voy a poner de esta manera, ¿vale? Y esta es un poco la idea. Entonces, ¿podemos encender las luces otra vez, por favor? Entonces, lo que estamos diciendo básicamente es que de estos 3 sitios donde podemos poner el foco, aquí no nos gusta poner el foco. Os voy a dar ideas y alguna pequeña herramienta para que seáis capaces de sacar el foco de aquí, poco a poco. Aquí sí que nos interesa ponerlo. Os voy a dar una estrategia muy potente que os va a ayudar a sacar el foco de aquí y poner el foco aquí, y sobre todo vamos a trabajar mucho en poner el foco aquí y en gestionar lo que ocurre aquí delante, ¿vale? Entonces arrancamos y vemos qué cosas podemos hacer. De entrada, 2 ideas potentes para repensar nuestro rol cuando nosotros presentamos, ¿vale? La primera idea importante es, en realidad cuando tú estás hablando en público, en realidad tú no importas.
Es la realidad. Se produce una ilusión. Yo ahora, estando aquí, todos me miráis a mí, y entonces yo vivo una ilusión, que es que creo que yo soy importante, que en realidad lo que os importo soy yo, ¿no? Pero eso es una falsedad, porque yo sé que por ahí hay alguno que está pensando en dónde se va a tomar luego una copa. Otro está por ahí pensando en qué rollazo. Otro está, cada uno tiene, incluso quien me está haciendo caso, lo que está viendo en su mente no tiene nada que ver conmigo. Se está visualizando a sí mismo presentando, está visualizando una historia que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, se produce esta ilusión de que creemos que quien importa somos nosotros, pero a la gente le importa un bledo lo que hacemos, y le importa un bledo si lo hacemos bien o mal, lo que quieren es aprender algo, ¿no? Por lo tanto, en realidad, nosotros importamos muy poco. Como importamos muy poco, ojo con este tema del lenguaje no verbal. Muchísima gente me pregunta, no, es que yo quizás me muevo demasiado por la sala, otros me dicen, no, y es que me muevo demasiado poco, otros dicen, yo es que no muevo las manos, otros dicen, yo muevo las manos demasiado, es que el lenguaje corporal es muy importante, muy importante. Entonces yo necesito explicaros que en realidad el lenguaje corporal no importa tampoco. Olvidad el lenguaje no verbal. ¿Por qué? Por muchas razones. La primera de ellas es, os la voy a explicar con una historia, un experimento. Hay un experimento muy chulo, un experimento científico en el cual cogen a un montón de sujetos y les enseñan las fotos de mujeres y les van pidiendo que a cada foto le pongan una nota. Si la chica les parece muy guapa, que le pongan un 10. Y si no les gusta, pues que le pongan un 0. Y de ahí, pues la escala, ¿no? Entonces les van pasando fotos, 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 y cuando terminan, van a los entrevistados y les dicen, mira, me parece que has cometido un error. ¿Así? Dice, sí, mira, porque ves, esta chica es la misma. Aquí le has puesto un 8 y aquí le has puesto un 5. Entonces el tío se mira a las dos fotos, normalmente dice, pues sí que parecen la misma, pero la verdad es que me sigue gustando más la del 8. No, pero es la misma, míralo, míralo, es la misma. Y el tío sigue mirando, pues no sé, y hasta al cabo de un rato no se da cuenta de un pequeño detalle, que es que la foto no es exactamente igual. En una de las fotos han cogido las pupilas de la chica y las han hecho más grandes. Y esa es la que saca siempre mejor puntuación. ¿En qué momento nuestras pupilas se hacen más grandes? Por ejemplo, o sea, primero es con la luz. Si hay poca luz, las pupilas se hacen grandes. El segundo es los estupefacientes, las drogas. Tú te chutas no sé qué, o te tomas no sé cuánto, y las pupilas también se hacen grandes. Y lo otro, como bien has dicho, es por el interés. Cuando algo te gusta o algo te interesa, tus pupilas se hacen grandes. ¿Qué pasa cuando tú sientes que a alguien le interesas? ¿Cómo te sientes tú respecto a esa persona? Bien. Cuando alguien se interesa por nosotros, nosotros nos interesamos por la persona. Entonces lo que ocurre precisamente con este experimento es que cuando vemos que las pupilas de la chica son mucho más grandes, entonces resulta que nosotros nos interesamos por esta chica, nos gusta más, precisamente por eso, aunque no nos damos cuenta, porque es una cosa totalmente subconsciente. Este experimento es muy chulo, porque este experimento lo han hecho con muchas versiones, incluso han llegado a medir, cuando el tío está mirando a las chicas, le miran sin que él lo sepa, con rayos infrarrojos, el tamaño de sus pupilas. Y se dan cuenta que las pupilas del tío, cuando la chica tiene las pupilas más grandes, también responden y se hacen más grandes. Pero es que incluso lo han hecho todavía más bestia el ejercicio, porque han cogido una hoja de papel en blanco, ¿vale? Y han pintado dos agujeritos negros, pam, pam. Cuando ponen dos agujeritos negros y los van haciendo más grandes o más pequeños, las pupilas de quien está mirando se hacen más grandes o más pequeñas. Pero además, si te ponen 3, ya no ocurre. O si te ponen 1, tampoco ocurre. Pero con 2, tu cuerpo identifica que esos son como pupilas y reacciona. Entonces, ¿por qué os estoy explicando este rollo de las pupilas y...? Pues muy sencillo. ¿Alguien de aquí es capaz de controlar a voluntad el tamaño de sus pupilas? No. ¿Alguien de aquí es capaz de controlar a voluntad el color de la cara, si está más rojo o menos? ¿Alguien de aquí es capaz de controlar a voluntad absolutamente todos y cada uno de los gestos, o por lo menos unos pocos de todos los signos que enviamos cuando estamos comunicando? No, no lo intentéis. Somos transparentes. En el mismo momento que tú te empiezas a preocupar por tu lenguaje no verbal, en ese mismo momento empiezas a comunicar lo que no quieres comunicar. Comunicas tu preocupación por tu lenguaje no verbal. Se produce una incongruencia en tu comunicación. Por un lado, estás nervioso, por otro lado, quieres comunicar seguridad. Y entonces se produce un mensaje muy raro, muy como los políticos, por ejemplo, ¿no? Que hacen cosas muy raras, tienen asesores que les dicen... Entonces lo que yo os digo es, olvidaos, o sea, mira qué bien, ¿eh? Olvidaos completamente del lenguaje no verbal, sencillamente dejad que vuestro cuerpo comunique lo que sentís. Eso sí, preparaos muy bien lo que vais a explicar para aseguraros que cuando lo expliquéis
sentís algo relevante para vosotros. Si vosotros, cuando estáis explicando vuestra exposición pública o vuestra presentación, sentís algo que para vosotros es realmente relevante, no os preocupéis, vuestro cuerpo se va a ocupar de comunicarlo en la medida correcta. Unos lo comunicarán moviéndose mucho, otros lo comunicarán moviéndose poco, pero no os preocupéis, el cuerpo va solo, somos transparentes. Por lo tanto, otra cosa más de la que nos podemos olvidar. ¿Se entiende este concepto? Sí, hasta aquí vamos bien. Bueno, y finalmente, después de estas dos ideas, una técnica muy sencilla, muy potente, que la gente que está metida en el ajo de tener que salir en públicos grandes, la emplea continuamente, que es, imagínate que tú vienes súper preparado, pero a pesar de eso, cuando tú arrancas, sientes que estás nervioso y hay un nivel de intensidad alto que incluso te puede molestar. La técnica más potente que tienes para arrancar lo mejor posible es, básicamente, decir que estás nervioso, delante de todo el mundo. Si a ti te preocupa que la gente se dé cuenta que estás nervioso, díselo, ya no tienes más que preocuparte por nada. Eso sí, ponlo en valor. Di, mira, estoy nervioso hoy para hacer esta presentación porque lo que os voy a contar realmente me importa. Porque me interesa mucho poderoslo explicar bien, porque me gustaría que lo disfrutarais o que sacarais un provecho. Ponlo en valor, pero dilo. No sé si os acordáis que Sabina tuvo una temporada un poco chunga en la que pues le cogió un poco de lo que llaman el pánico escénico. Si miráis los primeros conciertos, cuando empezaba, pues después de esa situación, empezaba diciendo así como, bueno, ya sabéis, que estoy un poco así, si me coge un patatús, pues ya me recogéis, y toda la gente, ja, 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 ja. Y entonces él, pues ahí se volvía a conectar, se venía para arriba. Entonces, como estábamos diciendo, lo primero, en realidad tú no importas, es una fantasía, la gente no te está mirando a ti, es una fantasía difícil de resistir, pero es una fantasía. Lo segundo es, olvida tu lenguaje no verbal, deja que tu cuerpo exprese a tu manera lo que quieras expresar. Eso sí, prepárate bien qué quieres sentir cuando tú expliques, ¿vale? Y finalmente, si realmente estás muy nervioso cuando vas a arrancar, dilo, yo lo he hecho al principio de la presentación, y está estupendo, te sienta de maravilla, ¿vale? Nos vamos a meter en el siguiente bloque, que es cómo vamos haciendo ese shift, ese cambio de mi atención de mí al tema. Cómo poco a poco voy a sacar mi atención de aquí y la voy a ir metiendo aquí. Y para hacerlo, os voy a explicar probablemente una de las técnicas de autocontrol más potentes que conozco. Solo con esta técnica hay gente que solo haciendo esto es capaz de cargarse plenamente los nervios cuando está presentando, ¿vale? Es una técnica muy, muy sencilla. La técnica básicamente lo que dice es lo siguiente, una técnica de 3 pasos. Si tú sientes que estás muy nervioso, sientes que estás con bajo nivel de control en lo que está ocurriendo, normalmente te vas a dar cuenta por la sensación en el cuerpo, pero también te vas a dar cuenta porque vas a sentir como la necesidad de hablar. Te sientes como que si te callas va a pasar algo. ¿Reconocéis esa sensación? ¿Sí? Necesitas hablar, porque si no, ahí es cuando estás perdiendo el control. Pues en cuanto tú empiezas a sentir o la sensación de pérdida de control, o empiezas a sentir que necesitas hablar, porque si no va a pasar algo, ahí tomas el control con una técnica que es para, piensa, habla. Es una técnica súper sencilla. Es una técnica donde tomamos el control a partir del silencio. En comunicación, el silencio es una de las herramientas más potentes que hay. Suele ser más importante lo que no decimos que lo que decimos. Y silencio es control. Yo recuerdo una vez que en mi universidad estábamos haciendo una clase con un profesor al que yo tenía mucho cariño, un señor mayor, con una barba así muy tupida, ¿no? Y ese señor nos estaba explicando un tema que era súper complicado. Probablemente yo creo que ese fue el tema más complicado. A mí me costaba mucho entender eso. Y me acuerdo que en mitad de la clase alguien levantó el dedo y le dijo, perdone, pero ¿y esto que está diciendo no podría ser que...? Y le hizo una pregunta. Y entonces ese señor coge y de golpe porrazo se queda así atosándose la barba. Un minuto eterno. Todos ahí como, ¿qué está pasando? No lo sabrá, ¿qué está pasando? Tranquilo. Y al cabo de un rato le dijo, mira, ¿sabes qué? Esto es por esto, y encima la clavó. Devolvió la respuesta exacta. Entonces, fijaros, ese silencio que hizo él, qué sensación de control genera en la audiencia y en él mismo. El silencio es control, el silencio es nuestro amigo.
Imaginaos que vosotros estáis atendiendo a un speech como este y le preguntáis algo al ponente, y el ponente, antes incluso de que hayáis acabado la pregunta, responde rápidamente. ¿Qué sensación os genera? Y ahora imaginad que estáis en otro speech, hacéis una pregunta al ponente, el ponente escucha, para un tiempo y os da una respuesta. ¿Qué sensación de control os genera? Entonces, técnica imprescindible para ir moviendo la atención de aquí a aquí, para, piensa y habla. Cuando tú paras, sacas la atención de aquí. Tus nervios que te están diciendo, habla, 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 porque si no hablas pensarán que tú eres tonto, que no sabes. Tú te callas. Y cuando callas, en ese momento, estás cogiendo los nervios por el cuello y les estás diciendo, no, yo tengo el control. Desde el silencio tomas el control de ti mismo. En ese momento pones tu atención a ¿qué quiero decir? Te estás centrando ya en el tema. Y cuando ya has pensado lo que quieres decir, entonces vas y hablas. Y en el momento que hablas, estás poniendo ya la atención ¿dónde? En el público. ¿Se entiende esta técnica? Muy, muy sencillo, muy, muy potente. Cada vez que sintáis esa sensación, parar, pensar y hablar. ¿Vale? Muy bien, pues ahora nos vamos a meter en cómo gestionar el control con la audiencia que tenemos ahí delante, ¿vale? Entonces, para arrancar, voy a necesitar de vuestra amabilísima colaboración, por favor, a ver si me podéis ayudar. Os voy a pedir, por favor, si os podéis levantar, por favor, sois tan amables. Bien. Muy bien. Estupendo. Perfecto. Ahora, por favor, ¿podéis sentaros? Genial, vale, vamos otra vez. A ver. Vale, ahora aquí, ¿sí? Vale, aquí. Bien, vale, genial. Entonces, esto es una buena noticia. Tengo una buena noticia para vosotros. Cuando tú estás hablando en público y le pides a la gente que haga cosas, la gente va y lo hace. Ergo, primera idea súper potente. Tú tienes el control. En el mismo momento que la gente entra por la puerta, se sienta aquí, hay un grupo de gente que se sienta y hay un señor que se pone delante, hay un acuerdo tácito de que la gente va a hacer lo que tú le pidas. Entonces, ejerce ese control. Tú lo tienes, de entrada la gente te lo da. Eso sí, es necesario que lo ejerzas. Si tú no ejerces el control sobre el grupo, ¿qué va a ocurrir? Que aparecerá alguien que lo querrá ejercer. Esto, amigos, es como, a ver, como con los perros. Si en la manada el líder desaparece, aparece otro líder. Pues en una interacción grupal siempre hace falta un líder. Si tú ejerces el control, la gente va a dejar que tú lideres. Si tú no lo ejerces, alguien aparecerá que tomará el control, que es precisamente lo que tememos. Un detalle, un matiz muy importante, tú tienes el control si lo ejerces con mucho cariño, con mucho respeto hacia la gente que tienes delante, tratando bien a la gente. Si tú les machacas y tal, vas a perder el control, pero si tú lo haces todo con cariño, con buena intención, vas a mantener ese control hasta el final, ¿vale? Entonces os voy a explicar las distintas técnicas que tenemos para poder gestionar este control de manera fácil y sencilla, ¿vale? Primera técnica, antes de arrancar, solo empezar, algo que es muy fácil de hacer y que te da una dosis de control brutal y que además es un mensaje para la gente de quien manda. Antes de arrancar, les dices a la gente que las preguntas van al final, ¿vale? Esto lo hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Si tú quieres tener una dosis alta de control sobre la interacción, tú has venido ahí, tú llevas, ¿cuántas horas llevas preparando tu presentación? Tú te has pensado tu presentación, tú traes un flujo currado, hombre, tampoco se trata que la gente te lo vaya rompiendo ahí a cachos. Está bien que la gente intervenga si es necesario y si es bueno, pero tú decides si es necesario o si no lo es. ¿Vale? Por lo tanto, desde el principio enviamos el mensaje de, y se puede decir de esta manera, como yo lo he hecho, que es, mira, a lo largo de la presentación seguramente os van a salir dudas, veréis que se van a ir resolviendo poco a poco, si al final os queda alguna duda, oye, hacemos un bloque final de preguntas y respuestas. Solo haciendo esta pequeña intervención alcanzas una dosis de control muy alta y es muy fácil de hacer, ¿se ve? Y además desde el principio tú estás poniendo reglas. Si tú pones reglas, lo que estás haciendo es liderar, ¿vale? Primera cosa. La segunda, muy importante, esto es también como cuando conduces, ¿no? Imaginaros que tú vas a coger un coche nuevo por primera vez. Cuando te sientas por primera vez en un coche, ¿qué es lo primero que haces? Un coche que no has conducido nunca. ¿Qué haces? Revisor, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues cuando tú vas a presentar, también
lo mismo. Antes de empezar, es muy importante que te coloques bien y que te coloques en distancias cortas, como las distancias que tenemos más o menos ahora. Eso es muy importante para mantener el control. Imagínate que tú tienes un grupo de niños pequeños y quieres ejercer el control sobre esos niños. ¿Qué lo vas a hacer? ¿Desde 10 metros de distancia o te vas a acercar bien para controlarles bien? Pues exagerando un poco con este ejemplo, aquí es un poco lo mismo. Si tú quieres tener el control sobre el grupo, necesitas estar cerca, en distancias cortas. De hecho, hay una cosa que nos da muchísimo miedo, que son los grupos grandes. ¿Por qué nos dan miedo los grupos grandes? Nos da miedo porque primero lo vemos como un monstruo muy grande, y segundo, normalmente cuando presentamos con grupos grandes solemos estar muy lejos, nos suelen poner en un atril, etc. Entonces yo lo que recomiendo siempre es, a mí me da igual que haya atril, que haya mesa, bajar abajo, entrar en contacto con la gente, incluso tocar a la gente y ver a la gente una a una. En lugar de ver un monstruo grande, cuando tú bajas y estás cerca, estás en la distancia corta, en lugar de estar gestionando un monstruo enorme, lo que estás gestionando son persona a persona. Y eso os va a dar, a vuestro cuerpo le va a dar sensación de control. Lo que es muy difícil es controlar un dinosaurio, pero controlar personas es mucho más fácil, ¿se entiende? También ocurre otra cosa, cuando tú entras en las distancias cortas, ¿no? Te acercas a alguien, por ejemplo, a ver la cámara, ¿podéis venir por aquí, por favor? Cuando yo cojo y pues, a alguna persona muy agradable de la audiencia, me acerco a él y tal, ¿qué tal la intensidad emocional? Muy bien. Sube la intensidad emocional, ¿verdad? Sube, ¿no? Entonces eso es una cosa muy interesante, porque es un truco muy chulo. Resulta que cuando tú acortas las distancias, resulta que cuando tú te acercas a alguien, entonces tus nervios van y se traspasan a ese alguien. Y eso está fantástico, porque todo el resto de la gente además está pensando, uy, 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 se va a acercar a mí, uy, 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 uy. Y entonces ahí, cada vez que haces eso, vas tomando más y más control. ¿Lo veis? Muy bien. Otra técnica súper importante para ser capaces de gestionar este control, ¿vale? La siguiente es mirar muy bien por dónde vamos. O sea, si tú estás conduciendo por la carretera, jamás se te ocurriría conducir mirando para otro lado. Tú miras la carretera, porque si no miras por dónde vas, no tienes feedback y te vas a matar. Cuando nosotros estamos presentando es muy importante mirar caras, mirar caras, mirar caras. De vez en cuando miraremos aquí, es lógico, pero todo el rato vamos mirando las caras para recibir ese feedback, esa retroalimentación. Lo que pone muy nervioso es no saber cómo va la cosa. Si tú no estás mirando las caras, te pondrás mucho más nervioso que si las miras. Muchas veces, por miedo, no miramos las caras, estamos ahí como, a ver si termino, y vas mirando y no miras a la gente. Mira las caras, cuanto más mires las caras, más feedback tendrás. Ahora bien, cuidado, las caras a veces mienten. Yo me acuerdo una vez que estaba haciendo una presentación muy importante a un cliente muy importante y el tipo más importante le tengo ahí en la presentación todo el rato así. Y yo, madre mía, y yo haciendo preguntas por ahí, a él alguna pregunta, sí, no. Y el tío súper serio, digo, ya está, la hemos cagado, esto ha ido fatal. Y cuando termina la presentación, en una parte me viene el hombre y me dice, Enrique, me ha encantado tu presentación, ha sido una de las mejores presentaciones que he visto. Digo, claro, el tío era así, coño. Entonces, te pueden pasar las dos cosas, te puede pasar que una cara te comunique lo contrario, ¿no? Te puede pasar que alguien esté riendo y luego te diga, jaja, vaya mierda presentación que has hecho. Por lo tanto, vamos a analizar caras porque si no miro las caras es como si no mirara la carretera, no hay feedback, pero al mismo tiempo también voy a hacer otras cosas, como por ejemplo preguntar constantemente a la gente. Preguntar es fundamental, es clave, porque es la manera donde realmente verificamos, 1, la gente sigue viva o se han muerto, 2, me están entendiendo, 3, hay algo que yo puedo hacer mejor. Entonces vamos a estar todo el rato pues haciendo preguntas, es una cosa realmente importante. Disculpa, Enrique, bueno, mi nombre es Juanjo y estoy nervioso. Pero quisiera compartir una experiencia que yo tuve, no sé si conocéis a los profesionales, es un público difícil y me fue muy difícil mantener una presentación durante mucho tiempo y me salvó al final el hecho de poder preguntarles uno a uno, porque fue como 20 minutos de silencio, gente difícil, muy satisfecha de sí mismo, intelectualmente preparados, muy bien. En fin, todo eso. Y finalmente, gracias a las preguntas y acercarme a cada uno de ellos, fue lo que me hizo posible salvar la presentación, lo cual me hizo sentir muy feliz muy bien. y muy satisfecho.
Muy bien, Juanjo. Vamos a hacer una cosa. Me interesa mucho esta anécdota, es muy interesante. Luego, al final de la conferencia, si quieres, la volvemos a sacar y profundizamos un poquito más, ¿vale? Y ahora, si os parece, seguimos un poco porque se me está... Es que me interesa mucho este tema. Es que, a ver, es cierto, yo entiendo que preguntar es bueno. O sea, yo creo que te acercas a la audiencia, el público también se abre, participa, entonces todo fluye. Eso es cojonudo, yo lo he hecho, ha funcionado. Pero la historia de él es positiva, yo he tenido historias negativas también. Y yo lo que me van a decir es que, y lo lanzo en público también, no sé qué penséis, pero ojito con las preguntas. Yo he tenido el efecto de experiencias negativas, donde con tu buena intención quieres evitar al público hacer la pregunta, y resulta que tienes una respuesta inapropiada, o tienes el típica persona del público que te contesta con una pregunta a ti, pregunta envenenada, ¿sabes? Y ya te ha cagado, te ha destrozado un poquito la presentación. Entonces yo el consejo que transmito es, ojito con las preguntas, no siempre funciona. Está muy bien, Dani. Yo te agradezco mucho esta aportación, porque además justo ahora quería explicar una cosa importante que creo que va muy bien a pie de lo que estás diciendo, que es importante hacer... Pero es que a mí lo que me gustaría, si no sé si las preguntas vienen al final, pero me gustaría sobre todo si nos puedes ayudar, porque yo considero que es una herramienta totalmente válida preguntar. Si tú nos dices cómo, cuándo, a qué tipo de audiencia podemos dirigirnos, o sea, fantástico. Estupendo, estupendo. No nos confiamos. Estupendo, estupendo. Gracias por la pregunta. Además que viene súper a pelo, porque justo es lo que iba a explicar ahora. Justo iba a explicar algo muy importante, que es hacer preguntas es muy bueno porque tú vas a recibir feedback. Es muy importante ver cómo hacemos las preguntas, ¿vale? Normalmente la gente no le va a molestar que le hagas una pregunta si tú haces una pregunta con buena intención, con la intención de entender, oye, si lo estás explicando bien, si hay algo que puedes hacer mejor. Normalmente la gente, si preguntas desde esa intención, no vas a tener problemas. Normalmente los problemas suelen venir cuando tú preguntas de una manera quizá un poco más inquisitiva. No digo que ese fuera el caso, pero imagínate que la pregunta es un poco más... Yo creo que no lo fue, Creo que no lo fue. Normalmente, digamos, nos preocupa menos el tema de preguntar o no preguntar como el tema de preguntar de la manera correcta y desde la energía correcta. Si preguntamos un poco, como os acordáis cuando poníamos la luz, ¿no? Y os ponía la luz encima, que era desagradable, si cuando yo pregunto entro con un poco de mala leche o forzando mucho o incluso a veces queriendo que me den la respuesta que yo quiero, entonces cuando normalmente puede ser que la gente se moleste. Pero además, una cosa más que añadiría, si alguien no se siente confortable con lo de hacer preguntas, que es normal porque si no lo has hecho nunca, pues te puede ocurrir, mi recomendación es que empecéis siempre haciendo preguntas, lo que llamo yo preguntas de verificación. Son preguntas que no son preguntas sobre el tema, son preguntas acerca de cómo está yendo la cosa. Oye, ¿vamos bien? ¿Me estoy explicando bien? ¿Hay alguna cosa más que pueda explicar para que se entienda un poco mejor? Este tipo de preguntas difícilmente van a generar reacción negativa. Y cuando ya poco a poco os vayáis familiarizando más con este tipo de preguntas y con lo que ocurre cuando preguntáis, pues que cada vez más ya empezáis a hacer preguntas acerca del tema, ¿vale? Y empecéis incluso a preguntar, oye, ¿y tú qué opinas de esto? Y ahí te puede pasar que te diga, pues no me gusta nada, o no lo veo para nada. Pero entonces yo opino que es mejor saberlo y ver qué podemos hacer, porque para eso estamos allí, ¿no? Que no saberlo, tener un poco la ficción de que estoy haciéndolo bien y irme pensando que lo he hecho bien y en realidad resulta que la persona no me ha entendido, no está de acuerdo y no lo hemos podido hablar, etc. No sé si esto responde tu pregunta. Sé que tienes una ronda de preguntas luego. No quiero hablar un poco aquí. Vale, sí, vamos a hacer esto. Si quieres luego, lo que podemos hacer... Aquí un poquito el negativo fue en el grupo. No, vale. Luego te lanzo un par de preguntitas en torno a... Vale, genial. Vale, genial. Si te parece, un poco para no retrasar el resto del grupo, lo que podemos hacer es, al final, miramos tu caso, vemos con detalle específicamente con quién, cómo ocurrió y tal, y tratamos de entender un poco qué es lo que ocurrió. ¿Te parece bien? ¿Sí? Vale, estupendo. Muy bien. Perdona, Andrés. Vaya. Sí. Perdona que te interrumpa, es que igual yo estoy perdido. El tema de la preparación, ¿lo vamos a tratar en algún momento? A mí no me ha quedado... El tema de la preparación. Sí, el tema de la preparación... Vale, el tema de la preparación lo hemos visto hace un ratito, hemos visto unos consejitos que podíamos hacer, igual te ha pasado un poco desapercibido. ¿Alguien más se ha perdido con lo de la preparación? No, pues vamos a hacer una cosa, si te parece, es un tema importante, cuando terminemos todo, me vengo contigo, ¿vale? Y yo te lo explico personalmente, por un poco, que más vamos un poco justos de tiempo. ¿Te parece bien? ¿Sí? Bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí con mis compinches?
¿Qué ha pasado aquí con mis compinches? A ver, mis compinches han venido aquí a echarme una mano para representar básicamente los 3 tipos de personajes que te pueden hacer perder el control en esa gestión de grupo. Hay 3 personajes clásicos, ¿vale?, que en una interacción grupal tienden a hacer que tú pierdas el control, por una razón o por otra. Entonces, más o menos los hemos gestionado. Entonces, de entrada, me gustaría, en primer lugar, que fuéramos identificando los 3 personajes, ¿no? Entonces, Juanjo nos ha interpretado un papel. ¿Qué personaje creéis que ha interpretado Juanjo? El apoyo, sí. La parte buena era de apoyo. La parte más negativa de su intervención era... A ver, Juanjo, desvélanos, por favor, el personaje que tú has interpretado. Sube, más. Un aplauso para Juanjo en su papel de... Muchas gracias. Juanjo ha interpretado el rol del Brasas. ¿El Brasas qué es? El Brasas es un personaje bien intencionado, un personaje que de hecho está vibrando en la onda de la conferencia, de lo que estamos diciendo y tal, pero que a veces igual vibra demasiado, ¿no? Y en un momento determinado, pues él le apetece compartir, le apetece ser escuchado, le apetece hablar, incluso enrollarse, ¿no? Entonces está muy bien este personaje cuando nos explica cosas y nos apoya, eso es fantástico, las intervenciones de él las vamos a agradecer. ¿Qué pasa? Si vemos que habla mucho, se enrolla y empieza con una digresión, hay un momento en que vamos a necesitar cortarle, ¿vale? Y esta es una de las técnicas de control que vamos a aplicar nosotros. Nosotros, si es necesario, como estamos con nuestro flujo de presentación, cuando alguien hable, de entrada agradecemos la participación. Si se enrolla mucho, hay un momento en el que necesitamos cortar. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Con mucho cariño. Con mucho cariño es agradeciendo mucho la intervención, muchas gracias, me parece muy interesante, vamos a hacer una cosa, como vamos mal de tiempo, ¿qué te parece si al final lo vuelves a sacar y lo compartimos con la gente que se quede después? ¿Vale? Y esa es la manera de gestionar el primer personaje. Luego Dani ha interpretado otro personaje. ¿Quién era el segundo personaje? ¿Cómo se llamaba el segundo personaje? El negativo, ¿qué más? Protagonista. Dani ha interpretado... Un poco intentando interpretar el mensaje, pues eso, como bien decía antes, ¿no? El follonero, el aguafiestas... O sea, es un personaje que no te pega para nada. De hecho, Muy he bien. intentado desestabilizarlo, pero este hombre se maneja perfectamente. Bueno, no siempre, me has puesto un poco nervioso. Solo te pido una talla mediana y entra... Para marcar un poquito más. Un aplauso para el follonero, por favor. Ahí le tenéis. Estoy aquí, Bien. El follonero, ¿qué personaje es? El follonero es un personaje, este viene ya con un poco más de mala hostia. O sea, el follonero es alguien que está allí, pero que está diciendo, a ver, yo estoy aquí, pero yo podría estar aquí. Entonces vamos a dejar esto un poco clarito y que la gente se entere. Entonces, ¿cómo gestionamos al follonero? Una cosa fundamental con los folloneros, que sé que es el personaje al que más teméis, ¿vale? Una cosa fundamental es que nunca, jamás discutimos cuando presentamos. Nunca, jamás de la vida entramos en discusión. El follonero viene pidiendo guerra, raca, y te pincha, y te tal. Y tú lo que haces es le escuchas, le das las gracias por la intervención que ha hecho, le dices por qué su intervención es interesante, y entonces haces una devolución de lo que crees que puede ser interesante. Si él vuelve a aparecer inmediatamente después con un sí, pero... Si quieres, haces una segunda devolución. Y si no, le dices, mira, vamos a hacer una cosa, me parece súper interesante lo que dices, realmente está súper bien pensado. Como vamos un poco de justos, para no retrasar al resto del grupo, y esa frase es importante, no retrasar al resto del grupo, porque ahí le ponemos un poco el grupo en contra, vamos a verlo al final, lo vemos con detalle, tu caso específico, y ahí lo tratamos un poco más. Pero jamás discutimos. Él nos quiere liderar, y nos envía una energía negativa. ¡Wow! Que suele ser un sí, pero... Si nosotros devolvemos una energía negativa de un sí, pero... ¿Quién está liderando? Él. Entonces él viene con un sí, pero... Y nosotros volvemos con un me gusta, interesante. Mira esto. Y vamos una vez, vamos 2 veces, si tenéis tiempo, incluso si queréis 3 veces, pero nunca estamos discutiendo y cada vez le agradecemos. Y si el tío sigue ahí, taca, ¿para dónde? Para el final. ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Tiene sentido?
Tercer personaje, el personaje de Sergi. ¿A quién ha interpretado Sergi? ¿Qué personaje ha interpretado? Por favor, muéstrate. Así es, ¿no? ¡Tan, tan! Despistado. Un aplauso para el despistado, por favor. ¿Quién es este personaje, el despistado? El personaje del despistado es un tío con muy buena intención, pero se distrae. O sea, está ahí, se queda medio dormido, va ahí fluyendo el tío. Es un papel, es un rol. Entonces el tío va fluyendo, ¿qué pasa? Que se despista y tal, y como el tío va fluyendo, le da igual en mitad de la presentación reventártela diciendo que no se ha enterado de nada de tal. Entonces, ¿qué hacemos con el despistado? Ojo, primero hacemos un check. Igual es un despistado o igual lo hemos explicado mal. Lo primero que hacemos es preguntar, a ver, ¿el resto de la gente os ha pasado lo mismo o solo le ha pasado a él? ¿Que nos ha pasado lo mismo? Hemos sido nosotros, la hemos cagado. Hay que volver a explicar, hay que volver a empezar y volverlo a explicar. ¿Que resulta que no? Patapam, ¿le enviamos a dónde? Al final. Eso es liderar. Todo el rato para el final, todo el rato para el final, ¿lo veis? Desde el principio decimos para el final, porque lo que venimos a hacer aquí es explicar nosotros algo con un cierto nivel de interacción que construya, mientras sus preguntas construyen, las respondemos en el momento. Si vemos que eso no construye en el flujo que os recuerdo que llevamos como 30 o 40 horas preparando, si no construyen ese flujo, amablemente, con mucho cariño, patapam, lo llevamos al final. ¿Qué pasa al final? Ahora hablaremos del final. Ahora hablaremos del final, porque en el final se nos van acumulando muchas cosas, ¿no? Pero antes de eso, solo un matiz, fijaros en una cosa muy importante, con estos personajes, o con cualquier otro tipo de personaje que se os aparezca, porque hay muchos distintos, estos quizás son los más delicados de gestionar, siempre es muy importante recordar esta máxima, que es darle a cada uno lo que necesita. El brasas que quiere hablar, déjale hablar. El follonero que quiere demostrar que él sabe, dile que tiene sentido, dile que te gusta lo que está diciendo. El despistado que quiere que le resuelvan la duda, resuélvesela pero al final. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, si en algún momento tenéis alguna duda, os aparece un personaje y no sabéis muy bien cómo gestionar, pensad, ¿este tío qué está buscando en realidad? No os fijéis en las palabras, fijaros en la actitud. ¿Qué está buscando? ¿Reconocimiento? ¿Está buscando hablar? ¿Está buscando que le escuchen? ¿Qué está buscando? Y dádselo, si es gratis, no cuesta nada dárselo. Se lo dais y seguís construyendo. ¿Que veis que la interacción no construye? Para el final. Y entonces al final se nos van acumulando cositas. Y cuando llegas al final, lo mejor de todo es que tú ya has acabado. Tú ya has explicado tu historia, como la querías explicar, has permitido a la gente participar hasta el punto que era constructivo, y al final además van a tener oportunidad de seguir hablando de esto contigo, por lo tanto, oye, estupendo, ya hemos hecho nuestro trabajo, hemos liderado todo el proceso. Pero luego, una cosa que te puede ocurrir, obviamente, es que al final alguien te pregunte algo y pues no lo sepas. Pues se han acumulado preguntas, tú vienes muy preparado, has hecho los deberes, pero somos humanos. Yo puedo pasarme 100 horas preparando algo y resultar que luego alguien trae una pregunta y no sé la respuesta. Y entonces, ¿qué hago en ese caso tan terrible que tanto miedo nos da? Pues mi recomendación es, reconoced que no lo sabéis. ¿Qué sensación os da a alguien cuando le preguntáis y rápidamente suelta lo primero que le viene por la cabeza y os dais cuenta que en realidad no lo tiene claro? ¿Qué sensación os da? ¿Y qué sensación os da a alguien que le preguntáis y os dice, ostras, pues mira, esta pregunta me parece súper interesante, no me lo había planteado, déjame que me lo piense, le doy unas vueltas y en unos días te devuelvo una respuesta? ¿Qué sensación nos da? Nos da mucha más credibilidad, mucha más sensación de control, ¿vale? Y es mucho mejor. Por lo tanto, lo vamos llevando todo al final, y al final hay cosas que podremos responder, y habrá cosas que, como somos seres humanos, perdón, no podremos responder, ¿de acuerdo? Y para terminar, me gustaría volver a sacar este mensaje importante. Hablar en público es un placer por muchas razones, antes lo hemos visto, pero sobre todo, hablar en público para mí es un placer porque es una oportunidad única de ser tú mismo y de reivindicarte. O sea, hay una cosa que nos ocurre cuando presentamos, yo también me voy a despelotar un poco, ¿no? Nos pasa una cosa muy curiosa cuando presentamos. En el mismo momento que empezamos a presentar, sentimos como que tenemos que interpretar un papel, ¿verdad? De golpe por rato empezamos a hablar diferente, como movernos diferente y tal, ¿no? Y yo me acuerdo una vez que estaba entrenando a una persona
a disfrutar en esto de las presentaciones, y esa persona, después de mucho tiempo de trabajar, me dijo, oye, Enric, pero tú en realidad me estás enseñando a ser yo misma. Digo, ¡exacto! Entonces, para mí hablar es un placer, porque es una oportunidad única de reivindicarte, de ser tú mismo, independientemente de quien esté ahí delante. O sea, da igual si tienes a un jefe, un jefazo, un jefito, da igual si tienes ahí al Papa de Roma, yo os animo a ser vosotros mismos, porque es una oportunidad única para ganar autoestima, sentirte bien contigo mismo. Si al resto de la gente no le gusta como sois, pues entonces eso es problema suyo. Vosotros habéis venido preparados, habéis hecho el trabajo, habéis dado lo mejor de vosotros mismos, y os animo a ser vosotros mismos y entonces a disfrutar. Y con esto, un bizcocho, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta?